El miércoles de la semana pasada, varios sindicatos de la pesca tuvieron un enfrentamiento con la policía frente al Ministerio de Trabajo, donde se realizaba una negociación por los consejos de salarios. Ese choque, que terminó con varios trabajadores heridos, volvió a poner en agenda al sector de la pesca, que atraviesa una profunda crisis desde comienzos del año, por lo menos. Hace 6 meses que la mayoría de las empresas del rubro tienen parada a sus flotas de barcos. Los empresarios aducen que el negocio se volvió inviable por los costos y piden al Estado un alivio financiero. Los sindicatos, por su lado, denuncian un lockout patronal que, advierten, pone en juego unos 2.000 empleos. Los gremios de trabajadores aseguran que han quedado de rehenes entre las compañías y el gobierno, mientras las soluciones de fondo no aparecen. ¿Qué salida hay a este bloqueo en un rubro que tiene un enorme potencial para nuestro país? Ustedes saben, la semana pasada entrevistamos aquí a Alexis Pintos, presidente del Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines. Bueno, ahora vamos a escuchar a los empresarios. Para eso estamos con Carlos Olivera, director ejecutivo de la empresa Nova Barca y vocero de la Cámara de Industrias Pesqueras. Olivera, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano. Tengo una cantidad de preguntas, vamos a ir de a poco, vamos a ir en orden. Lo digo porque este es un sector trascendente, pero que probablemente el oyente conozca poco, ¿no? Tiene sus complejidades, entonces está bueno que traduzcamos, está bueno que ordenemos. Y para eso lo primero que le pido es que recuerde que es esta Cámara, ¿no? Esta Cámara de la Industria Pesquera del Uruguay. A ver, la industria, el sector pesquero a nivel empresarial se organiza en dos cámaras fundamentalmente, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay. La Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay agrupa a las fábricas, las plantas, las industrias, y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay agrupa a los armadores pesqueros, que son las empresas que gestionan los buques. Ajá. En la actualidad las cámaras funcionan en una sincronización importante, ¿no? Las dos cámaras funcionan en sintonía, dice usted. Sí, señor. Bueno, y aparte están los pescadores artesanales, ¿no? Los que salen en sus propios botes, que desarrollan una actividad, digamos, de pequeña escala. Sí, esa es una parte muy importante de lo que llamamos el ecosistema pesquero. Pero no está representado en ninguna de estas cámaras. No, las cámaras solo representan a la pesca industrial. Los pescadores artesanales tienen distintas agrupaciones, generalmente referidas a la zona donde trabajan. Bien. Ahora le pido que ubiquemos brevemente a Nova Barca, la empresa de la cual usted es representante. ¿Es una empresa propietaria de barcos y también de planta procesadora? Sí, en realidad esta Novabarca es el fronting, es la marca. Dentro del grupo hay una planta procesadora que tiene unos 100 empleados fijos y puede llegar en zafra a tener más de 200, y después opera 10 buques pesqueros. Entonces Nova Barca integra las dos cámaras, ¿se podría decir? Sí, exactamente. Sigo preguntándole por este ejemplo en particular para tener un caso. ¿A cuántos trabajadores emplea? Si en lo que es la planta tenemos fijos cerca de 100, después en zafra, si se tiene un solo turno, se acerca a los 200, con 2 turnos puede acercarse bastante a los 300. En la parte de los barcos estamos hablando de unos 120 trabajadores a full. Después está el sistema de apoyo en tierra y administración, y ahí andamos normalmente en 200 y algo en todo el contexto de la empresa, y pudiendo llegar a más de 400. ¿Y esta es una de las empresas que tiene a su flota parada? Sí, señor, desde hace 6 meses. Se lo pregunto porque hay algunas que no, que están funcionando, ¿no? Que están operando. Sí, durante el primer semestre del año llegaron a operar un máximo de 7 buques de los 54 que tiene la flota pesquera. La mayoría de esos buques eran buques de altura. Es decir, la pesca en Uruguay se divide en los dos grandes pesquerías en Uruguay son la pesca de la merluza y su fauna acompañante, y la pesca de la corvina y su fauna acompañante. La flota merlucera tiene 13 barcos,
La flota costera corvinera tiene 33 barcos. Los buques, la flota costera ha estado casi completamente paralizada, solo 2 buques han estado trabajando, y la flota de altura merluzera llegaron a estar trabajando cuatro o cinco barcos. Ahora voy a volver sobre estos datos que estaba manejando en esta respuesta. Pero sigo, algo más, en este caso, sobre usted mismo. Cuéntenos algo de usted mismo. Los oyentes habrán detectado un tono que no es uruguayo, que no es estrictamente uruguayo. Carlos Olivera es cubano, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cuántos años hace que vive acá en nuestro país? Hace 12 años que estoy en Uruguay. ¿Siempre se ha dedicado a la pesca? Desde que estoy en Uruguay, sí. Increíblemente, antes de emigrar al Uruguay, no me había dedicado a ese sector. Yo soy economista y había trabajado en prácticamente casi cualquier otro rubro, generalmente como asesor, y la pesca me tocó cuando llegué al Uruguay. ¿Cómo que le tocó? Sí, porque en realidad yo emigro al Uruguay con un contrato de trabajo y que inicia justamente en la parte comercial del sector pesquero. Ahí empecé a trabajar de los dos lados, entre el Uruguay y Argentina, llegando a operar una flota de 2 buques centolleros en la Argentina, y bueno, ahí es donde empecé a gestionar empresas pesqueras. ¿Usted entonces es ejecutivo de Nova Barca o es socio? ¿Integra también el capital de la empresa? No, soy ejecutivo nomás. Bien, pero bueno, por todo esto que venía contando, conoce bien este rubro, lleva ya 12 años en él. Sí, nos ha tocado cruzar alguna experiencia interesante en los dos lados del charco. ¿Alguna experiencia interesante? ¿Por qué la plantean en esos términos? Porque el sector pesquero es un sector sumamente interesante. Yo siempre digo que de las 3 formas en las que el ser humano se alimentó desde el origen de los tiempos, la agricultura, es decir, la recolección se convirtió en agricultura, la caza se convirtió en ganadería, y la pesca, si bien viene creciendo la acuicultura cada vez más, y la pesca sigue siendo pesca. Entonces tiene ese sentimiento primigenio que, por más que uno le vaya ensufando las herramientas de gestión modernas y tal, siempre tiene ese toque eh, antiguo, ¿no? Y tiene muchas particularidades. Es una aventura sumamente interesante. Y bueno, ahora vuelvo a la pesca en general, pero sigo preguntándole con puntos que me parece importante aclarar, de modo que el oyente se ubique en el sector. El sector de la pesca en Uruguay es esencialmente exportador, ¿verdad? Sí, más del 90%, diría que llega hasta el 95% de lo que se captura, se exporta. ¿A qué países exporta Uruguay o las empresas que operan acá en Uruguay? Exportamos a más de 70 países. Los principales mercados están en Estados Unidos, China, Brasil. Dependiendo del producto, el África Occidental son clientes muy importantes. Tenemos Oriente Medio, en Europa también tenemos clientes, Japón, Bangladesh. Es decir, está bastante diversificada la pesca, Uh-huh. es decir, en materia de exportaciones. ¿Y la cifra, repitamos la cifra de exportación anual? El año pasado, el 2023, exportamos $130 millones. En los últimos años ha rondado entre los 100, y algún año estuvo por debajo, y los 130 el año pasado. Una nota del diario El País de este fin de semana recordaba que Uruguay tiene una superficie marítima que es doble de la superficie territorial. O sea, por cada metro cuadrado de tierra hay algo más de 2 metros cuadrados de agua. Pero, decía, el país que nació siendo puerto vive de espaldas al mar, según señalan muchos de los que conocen esta actividad. Por otro lado, ayer, acá en Perspectiva, durante una entrevista, el expresidente José Mujica decía lo siguiente sobre este rubro. Y la pesca, allí no se puede decir que haya que hacer mejor lo que ya hacemos bien. Ahí parece que tenemos una gran deuda, ¿no? Es un desastre, tenemos una fortuna abandonada en el mar, es cierto. Eso, por lo menos tenemos que tener conciencia de que tenemos un bache. Tenemos una república olvidada ahí. ¿Qué dice usted, Olivera? ¿Está de acuerdo con esos diagnósticos? ¿El del diario El País que yo citaba, lo que señalaba ayer Mujica? Sí, yo no podría estar más de acuerdo en esa expresión. La realidad es que Uruguay tiene 2.19 veces más superficie marítima que terrestre.
Y cuando hablamos de explotación pesquera, no solo hablamos de la superficie marítima del Uruguay, sino que tenemos la zona de pesca común argentino-uruguaya que extiende la superficie sobre la cual podemos pescar. Y además tendríamos eventualmente la oportunidad de trabajar, como lo hizo Uruguay en otros tiempos, en aguas internacionales bajo la bandera uruguaya. Entonces, yo siempre he pensado que el Uruguay, constreñido entre la Argentina y el Uruguay y el Brasil, hacia donde tiene que crecer es hacia el mar, ¿no? Ahora hay que cambiar unas cuantas cosas para lograr eso. Ahora vamos a hablar de esos temas, pero una más en torno a la situación. ¿Cómo define el potencial de este rubro para la economía nacional? ¿Cuánto del potencial estaríamos explotando hasta ahora? El potencial, yo diría que siendo conservadores podríamos estar entre 3 y 4 veces, exportando entre 3 y 4 veces más y empleando aproximadamente 3 veces más personas, directamente e indirectamente. Entonces, estamos muy por debajo todavía de lo que puede ser. 54 barcos es muy poquito para lo que pueda hacer el Uruguay. Seguimos en la entrevista con Carlos Olivera, director ejecutivo de Nova Barca, vocero además de la Cámara de Industrias Pesqueras. Vamos a llegar a la crisis de estos últimos meses en este sector, va a ser el tema enseguida dentro de unos minutos, pero por ahora continúo con preguntas destinadas a situarnos en esta actividad. Usted ya lo dijo, dentro de la pesca industrial hay dos rubros. La pesca en altura y la pesca de costa. Veamos primero la denominada pesca en altura. ¿En qué consiste? ¿Dónde se opera? La pesca en altura se divide en dos grupos. Hay uno que es el más numeroso, que tiene 13 buques. Se pesca a más de 50 millas de las costas uruguayas. Y este grupo está conformado por buques que tienen lo que se llama, según la normativa uruguaya, permisos A, que son permisos para pescar merluza y su fauna acompañante. En estos últimos años con un incremento bastante grande de la captura de calamar, de ilex argentinos. Después hay otros buques en la flota de altura que pescan cangrejos rojos, son dos, que pescan merluza negra, pero son pesquerías más específicas, ¿no? El grueso de la flota de altura son esos 13 buques. De esos 13 buques hay 11 que son buques factoría, es decir, son buques que pescan y lo que pescan lo procesa acá a bordo. Si es merluza, generalmente se produce lo que se llama HGT, que es sin cabeza, sin cola y sin vísceras, y se congela a bordo del propio buque. Si es otra especie, a veces se procesa entero y demás. Después hay dos buques de altura, que son buques fresqueros, que están menos días en alta mar. Los otros andan entre los 20 y llegan a estar más de 30 días en los buques factoría a bordo porque tienen más autonomía al congelar el pescado. Los buques fresqueros tienen que estar como máximo entre 7, 8, máximo 10 días porque ponen el pescado en cajones con hielo y lo traen a tierra para procesar en las plantas. La flota merlucera uruguaya es toda flota arrastrera. ¿Qué quiere decir? ¿Es una flota arrastrera? Sí, que el arte de pesca que usa para pescar son las redes de arrastre. Uh-huh. Entonces, yo lo interrumpí, siga nomás. No, entonces eso describe aproximadamente la flota de altura. ¿Qué proporción de la flota uruguaya se dedica a la pesca en altura? Estamos hablando de un 30% más o menos, son 13 en 54. Uh-huh. Y por otro lado está, usted ya lo dijo, pero quiero ir más a fondo en la comprensión, por otro lado está la pesca de costa. Expliquemos qué es. Y la pesca de costa es la que se refiere, o buques de mediana altura, son los que usan permisos B, según la normativa uruguaya, que son para pescar la corvina y su fauna acompañante. Esos buques que están entre esas 50 millas y 7 millas, y no pueden estar a menos de 7 millas de la costa. Hay 33 buques de este tipo, son buques más chicos, están entre 18 metros, algunos llegan a los 27 de eslora, y tienen la particularidad, por ejemplo, de que pescan entre dos a la pareja, cada uno agarra el extremo de una red y así pescan. Estos barcos son todos fresqueros, es decir, son barcos que están como máximo 7 días en la mar, vienen con cajones, el pescado viene en cajones con hielo y son los principales suministradores de materia prima para las plantas. Entonces, cuando esta flota no opera, que es la situación que se ha dado en estos 6 meses, además impacta en que las plantas terminan parando porque no tienen materia prima para trabajar. Ahí está. Y usted acaba de decirlo, es el de la pesca de costa, el que está en crisis últimamente.
En realidad, los problemas de fondo estructurales afectan a todo el sector. Ajá. La pesca de altura, los buques merluceros tienen una coyuntura que se ha dado en los últimos 3 años, que es que ha habido grandes capturas de calamar y este ha tenido buen precio, un muy buen precio comparado con los precios históricos. Entonces, pero es una situación totalmente excepcional, que hace que con una marea tan alta las piedras no se vean, ¿no? Y esta flota ha podido capear el temporal con mayores posibilidades en los últimos tiempos. La flota costera, por otro lado, ha visto los precios a nivel internacional mantenerse, y lo mismo que las capturas, y entonces todos los demás fenómenos la impactan con más fuerza, ¿no? Le propongo que hagamos la pausa acá y después, cuando empecemos en la segunda parte, ahí sí nos concentramos en qué es lo que está pasando, dónde están los problemas de rentabilidad que tiene este sector y que han llevado a que algunas empresas directamente decidieran que sus barcos quedaran en el puerto. El choque entre los sindicatos de la pesca y la policía el miércoles de la semana pasada fue un hecho en sí mismo, pero además volvió a poner en la agenda la crisis por la que pasa este sector desde hace varios meses. La mayor parte de la flota de barcos está parada, concretamente desde fines del año pasado. Los empresarios aducen que el negocio se volvió inviable debido a los costos, están pidiendo al Estado un alivio financiero. Los sindicatos denuncian un lockout patronal que pone en juego 2.000 puestos de trabajo. ¿Cuáles son las salidas? Bueno, estamos conversando esta mañana con Carlos Olivera, director ejecutivo de la empresa Novabarca y vocero de la Cámara de Industrias Pesqueras. Olivera, recién en el final de la primera parte de la entrevista, usted explicaba los dos grandes rubros que hay en la pesca industrial, la pesca en altura y la pesca de costa. Y veíamos que hoy las situaciones son distintas en una y en otra en cuanto a dificultades. Veamos primero lo que pasa justamente con la pesca en altura, la de esos buques factoría que pescan en la zona de pesca argentino-uruguaya. Este tipo de barcos, este tipo de empresas, hoy están pudiendo continuar con su actividad. ¿Por qué, decía usted? ¿Por precios internacionales? A ver. Sí, hay dos factores fundamentales que están incidiendo en que la flota de altura pueda operar con mayor normalidad que la costera. El primero, como le comentaba, es un aumento importante en las capturas en la zona del calamar Ilex argentinos, y que este ha tenido un aumento de precio importante en los últimos 3 años también. Entonces se dio una combinación que se pocas veces vista, que es que haya un buen volumen de captura y que a la vez hay un buen precio. Entonces eso hace que los ingresos por captura sean bastante más altos que la media, ¿no? Cuando se pesca, por ejemplo, merluza. Después, un dato no menor para el caso de la flota de altura es que son empresas que están totalmente dolarizadas, y por lo tanto el efecto que está golpeando al sector exportador uruguayo, el famoso tipo de cambio, o mis colegas economistas, algunos vio que dice que no es el tipo de cambio, que es la indexación de la economía y demás, pero bueno, ese efecto no tiene un muy poco impacto sobre los buques factoría, porque estos buques venden y exportan en dólares, y la inmensa mayoría de sus costos, sobre todo los dos más importantes, que son el combustible y la mano de obra, están en dólares. Ajá. Entonces, ¿los salarios también están fijados en dólares entonces? Y sí, es decir, en realidad el personal de los buques gana a la parte, gana una proporción, un porcentaje de lo que captura el barco, y esos sueldos están dados en dólares a partir de los precios de exportación, ¿no? Uh-huh. Que se usan como referencia. ¿Y los combustibles, entonces, como decía? Factores. Y los combustibles están en dólares, se usa un precio bunker en dólares para el gasoil marino. Esas son las razones por las cuales la situación hoy para la pesca en altura es mejor que la otra, que la de la pesca en la costa. Por eso este tipo de empresas pueden operar. A eso usted aludía, ¿no? Exacto. Por eso de estos buques, que son 13, han estado operando 5, 6, tengo entendido que en algún momento llegaron a ser 7, entonces, a diferencia de la flota costera. Hoy mismo están todos parados. Fue hasta el 29 de abril estuvieron operando unos cuantos, ¿no? Fuera, que convengamos que también es fuera de temporada, el principio del año, ¿no? Por otro lado está, decía usted, la pesca de costa, no la de los pescadores artesanales, ¿no? La pesca industrial de costa. altura. ¿Perdón?
La pesca de mediana altura. Pesca industrial de mediana altura sería el término preciso. Estamos todos aprendiendo. Ahí está. Bueno, por otro lado está esa pesca, la pesca de mediana altura. Ahí es donde hace crisis la ecuación de las empresas. Expliquemos por qué. En primer lugar, a diferencia de lo que pasa con las capturas en la altura, en la costa se mantiene las capturas similares a los años anteriores y los precios a nivel internacional se han mantenido iguales, en algunos casos han caído. A nosotros nos influye mucho el África Occidental, países algunas veces como Nigeria, por ejemplo, que son exportadores de petróleo. Las fluctuaciones en el precio del petróleo, cuando baja mucho, se quedan sin divisas y entonces se complica la importación de pescado. Y muchas veces incluso los pagos, ¿sí? Se puede exportar, pero después cobrar es un problema. Y por otro lado, tenemos en el caso de la costa el efecto tipo de cambio también. Es decir, esto estoy hablando de las particularidades, más allá de los problemas estructurales que afectan a todos y que en la altura se cubren con la situación excepcional del calamar, pero que en la costa no se cubren porque no hay situación excepcional. Entonces, en la parte extractiva, es decir, en los barcos, el pescado, lo que se pesca, sigue valiendo lo mismo, por lo tanto no cubre la problemática que existe, y en la parte de procesamiento, que son las plantas, ahí sí nos impacta el fenómeno del dólar porque los principales costos, que son mano de obra y energía eléctrica, están en pesos. Y entonces como a toda la industria. Entonces eso marca la diferencia entre la pesca de altura y la pesca costera. Vayamos entonces ahora a buscar salidas, ¿no? ¿Qué es lo que están reclamando? ¿Por dónde vienen los planteos que le hacen al Estado? ¿Por qué el Estado tiene importancia, tiene un papel a jugar en la salida de esta coyuntura complicada? A ver, hay dos tiempos. Si para la pesca ya no hay más parches. Eso lo tienen que entender el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, lo tienen que entender el resto de los actores, los sindicatos y los propios empresarios a los cuales les ha costado entenderlo. Que ya no hay más parches, no hay a dónde huir. Las cosas hay que cambiarlas a fondo, hay que poner la proa, como se dice en la mar. Entonces, nosotros en diciembre del año pasado le presentamos a distintos organismos del Poder Ejecutivo cinco documentos solicitando cambios inmediatos que permitieran saltar la crisis, es decir, que permitieran capear el temporal y en el tiempo en el cual esto está en vigencia, iniciar transformaciones más profundas que ya sean a nivel legislativo y demás para llevar la pesca al potencial que requiere resolver los problemas de fondo. Entonces, hay medidas que son urgentes para lograr sacar la flota, para lograr que las empresas no se cierren, porque ya ha pasado. Uruguay llegó a tener una flota atunera de más de 10 barcos que operaba en La Paloma, que le daba vida a ese puerto y desapareció y no volvió más. Hace más de 10 años que el Uruguay no pesca atunes y pez espada, que podría ser una pesquería totalmente viable. Ahí están las cuotas que las estamos perdiendo por no pescar, y estamos hablando de entre 200 y 300 empleos en el puerto de La Paloma. Entonces, lo que no queremos es que en el corto plazo, por no tomar medidas urgentes, se pierda al menos una parte importante de lo que va quedando de la pesca, ¿no? Entonces, primero hay que sacar al paciente del CTI, hay que estabilizarlo, y en paralelo hay que iniciar las transformaciones que se requieren para que alcance todo su potencial. Veamos ahora, entonces cuáles serían las medidas esas, las de corto plazo, las destinadas a sacar al paciente de CTI. Exacto. Bueno, lo primero es que hay que sacarle las cargas extra que tiene el sector pesquero. Nosotros con el Banco de Seguro del Estado tenemos una tarifa muy alta del 10,24 sobre toda la masa salarial, y eso lo paga desde el administrativo que está en una oficina hasta el marinero en la cubierta del buque, pasando por el personal de muelle. Nosotros hemos tenido durante años muchas conversaciones con el Banco de Seguro del Estado explicándole que esto se da por un sistema de incentivo perverso que se inicia con el hecho de que el subsidio por el accidente se paga calculando los últimos 6 meses, los 6 meses anteriores al accidente. Y eso hace que en una actividad zafral los accidentes se concentren después de la zafra, donde estos ingresos se hacen más altos y algunas veces incluso mayores de lo que se cobra fuera de temporada trabajando. A ver, ponga pausa ahí. No le entendí esto. ¿Cómo es que los accidentes se concentran después? A ver. Sí, los accidentes laborales en la pesca se concentran en el último trimestre del año, ¿sí?, que es después de que termina la zafra. Se concentran en más de un 50%. ¿Y por qué? Hay distintas razones. Una de las más importantes es que hay un sistema de incentivos perverso. El subsidio por accidente se calcula
a partir de los 6 meses anteriores al accidente. Entonces, en una actividad zafral, si usted se lastima, pongámosle, en octubre o septiembre, usted va a tener los 6 meses anteriores como base del cálculo, que son justamente los meses en los que usted tiene un ingreso que es el doble muchas veces de lo que gana fuera de temporada. Entonces, si usted se lastima en esa época y está 1 o 2 meses en el Banco de Seguro del Estado, va a estar cobrando muy probablemente bastante más de lo que estaría cobrando si está trabajando en esa época fuera de Zafra. Pero usted dice que esos accidentes son artificiales, ¿no son reales? Una parte importante son artificiales. Si nosotros hicimos artificiales, sí, a ver. Sí, nosotros hicimos un estudio recientemente con tres de las flotas más grandes del Uruguay y nos dio resultados muy interesantes, que sobre todo en sentido de la concentración de este tipo en la época del año, después de qué personal era el que más accidentes tenía, que generalmente el personal eventual, un 80% de los accidentes personal que viene, está 2 viajes, se lastima, y 2, 3 viajes se lastima y después se baja del buque, y también las causas, que son, la verdad, bastante cuestionables como accidente laboral. Tenemos desde, no sé, desde problemas respiratorios hasta riñas en el muelle o esta caída de prótesis dental. Entonces es bastante cuestionable, ¿no? A ver, desde el lado sindical, por lo que hemos conversado acá en el programa, se rechaza esta idea de falsas denuncias o de accidentes artificiales. Se señala que lo que ocurre es que trabajan en condiciones deplorables, algunas del siglo XIX, dicen, con flotas que no se renuevan hace décadas y que muchas veces recién denuncian cuando terminan los meses de mayor trabajo para no perder esa remuneración, la de los meses de la zafra. Yo no dudo que sea un elemento, una de las tantas variables, pero, a ver, es conocido en el sector que incluso hay personas que se van al banco de seguro y después terminan trabajando en los buques artesanales, en los botes artesanales. Entonces, los barcos, quiero dejar algo en claro, los barcos no son del siglo XIX. A veces yo escucho eso con frecuencia, lamentablemente, de los sindicatos, que termina siendo y respetar a sus propios compañeros de trabajo, sobre todo los maquinistas que hacen un esfuerzo tremendo por mantener los barcos en las mejores condiciones posibles, a armadores que hacen inversiones importantes para mantener los barcos. Hay barcos, sí, la flota en promedio es una flota bastante envejecida, no toda, en los últimos años han venido barcos nuevos, sobre todo en la flota de altura por las condiciones de rentabilidad que yo le comentaba antes, pero la flota tiene condiciones de navegabilidad. Cada año se van mejorando los buques, se hacen cambios de chapa, se sube a dique. Nosotros, ahora mismo, nuestra empresa, en este parate tenemos 2 barcos subidos a dique, hemos subido los 8 barcos costeros, los barcos de altura no hemos podido porque no hay dique a partir del hundimiento de Sacos, pensamos subirlo a fin de año en Argentina. Entonces, a ver, como variable, el tema de que las personas se puedan lastimar y puedan esperar después para denunciar el accidente puede ser una variable, pero la mayor incidencia está dada por este sistema de incentivo perverso, ¿no? Ajá. Y por otro lado, dejo en claro Así que entonces un no rubro por el cual ustedes dicen que hay que tomar medidas es las primas altas de los seguros. Sí, señor. Uh-huh. ¿Qué más? A ver, bueno, ya lo exploramos. ¿Qué otro tema? El tema no son exactamente los salarios, ¿no? La cuestión que a ustedes les inquieta no es el valor del salario, sino otros componentes. Hoy en día, así, con el gobierno, que es lo que pedimos en diciembre, las medidas están asociadas al Banco de Seguro del Estado, al aporte por la jubilación bonificada, que tiene el 100% de los trabajadores embarcados en la pesca, al costo de los permisos de pesca, a las multas, en el caso de la Dinara, y básicamente en materia económica se concentran por ahí, a nivel del Estado. O sea, a nivel salarial, ¿sí? Lo que estamos trabajando, porque también nosotros en diciembre denunciamos los convenios colectivos y en enero, el 8 de enero, le enviamos a los 3 sindicatos propuestas para cambiar los convenios, porque es parte de toda la transformación que queremos realizar. Lo que queremos cambiar es el esquema de motivaciones, digamos, en materia. De esto casi no se ha hablado en los medios, ¿no? Pero es lo que queremos cambiar en materia de relacionamiento laboral. Buscar un relacionamiento funcional, armónico, colaborativo y que dejemos de ser un sector en el cual se pierden entre 40 y 70 días por año en conflictos, ¿no? Bueno, me intriga qué quiere decir eso.
Eso quiere decir que no podemos trabajar siendo enemigos. Es decir, los trabajadores y empleadores tienen que ser colaboradores para generar valor. Es decir, con los 40, entre 40 y 70 días de paro al año en la pesca, los que más pierden son los trabajadores. Los trabajadores ganan a la parte. Generalmente los paros se concentran sobre todo a partir del mes de abril y en el mes de mayo, que ya es un mes importante de capturas, que está empezando la zafra, y un trabajador en la pesca tiene un sueldo bruto promedio de 4.000 pesos por día. El trabajador base, que es el marinero. Entonces, de ahí para arriba en la escala salarial se llega hasta el patrón, que puede tener 3 y hasta 4 veces ese ingreso, y bruto estoy hablando, ¿no? Más beneficio. Entonces, cada día perdido es una pérdida gigantesca para un trabajador. Nosotros, muchas veces, en discusiones, en el contexto de negociación de convenio, se lo hemos explicado y ellos muchas veces lo han hasta admitido. Y no importa lo que se logre en el convenio, lo que perdió la gente en este mes o 2 meses sin trabajar es muchísimo más que cualquier cosa que se logre en el convenio. Pero bueno, es algo que hay que cambiar la lógica, la dinámica de trabajo en el sector. Pero ahora entendí eso. Y volvemos a lo otro, a lo no estrictamente salarial. ¿Ustedes entienden que también hay que modificar los aportes patronales? ¿Puede explicar este punto? Sí, nosotros en la pesca estamos aportando algo más de un 13%, 13,5% aproximadamente de aportes patronales, cuando la media del país es del 7,5% sobre la masa salarial, porque los trabajadores de la pesca, todo el personal embarcado tiene una jubilación bonificada a partir de 2 decretos del 2009 y sobre todo el de 2010, que fue el que lo extendió a todos los trabajadores. Eso genera un cómputo diferente a la hora de calcular. En el caso de los marineros, por cada 2 años trabajados se computaban 3, y en el caso de los oficiales, cada 5 se computaban 6. Entonces eso, para poder financiarlo, se genera un aporte especial de parte de las empresas, que en realidad nunca ha estado vigente, porque en el 2016, es decir, a partir del 2010, cuando se establece esta forma de aporte, que eventualmente tendría que llegar a ser del 27,5, es decir, sería 7,5 más 27,5 de toda la masa salarial. A partir del 2016 se empezó a prorrogar su aplicación, porque no se podía, pues así inviable el sector, y hoy en día lo que se aporta en total entre el 7,5 y el 6 que se aporta por jubilación bonificada, estamos en un 13,5. Entonces, por un lado tenemos el monto, que es sobre todo a la masa salarial, y además que generalmente la que es la flota de cabotaje en el Uruguay siempre pagó por fictos. Y nosotros, a partir del decreto del 2010, estamos pagando por reales. Nosotros estimamos que la pesca ha generado un sobrepago al BPS, de $40 millones aproximadamente desde la implementación del decreto. Uh-huh. Sigo. Ustedes también están reclamando en esa negociación, en ese diálogo con el Estado, el monto de las multas de la DINARA, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. ¿Qué es esto? Sí, la normativa en materia pesquera del Uruguay es bastante prohibicionista y tiene medidas que son desmesuradas con respecto a la falta. Yo le puedo poner un ejemplo: colegas nuestros a veces que traen 30, 40 cajas de pescado en la cubierta del buque en perfectas condiciones, pues se pescaron hace 2 horas, 3 horas, que incluso la DINARA certifica su calidad y ese pescado luego se exporta, termina teniendo multas de 1.200 UR por un pescado que valía $300 como mucho. Porque la norma dice que no se puede transportar en cubierta. Claro, se han hecho excepciones en los últimos años. Durante la época de zafra se hace alguna excepción que dice que se puede transportar hasta 100 cajas o 200 cajas. Y bueno, le pongo ese ejemplo, como muchos otros, de problemas que puede ser, por ejemplo, el ingreso dentro de las 7 millas no se puede pescar, pero a veces pasa que el barco viene en arrastre y pasa justo por la punta del este y cruza ahí en el bordecito, porque se le mete la tierra en el mar, ¿no? Digamos, y cruza por la punta, y después cuando usted ve el parte de pesca, el hombre lo que viró en ese lance fueron 2 cajas de pescado, no es que se metió en la zona a robar. Y bueno, y volvemos a las multas de 1.000 UR y por encima de eso, ¿no? Entonces, hay que revisar, en primer lugar, el concepto por el cual se multa. Hay que revisar también las responsabilidades. Nosotros, una de las cosas que pedimos en su momento es que el buque es una unidad de trabajo que funciona con autonomía, una autonomía importante, donde el capitán del barco, patrón le llamamos nosotros, tiene el poder de decidir a dónde va el buque y demás, y hoy no tiene responsabilidad con respecto a las multas, ¿no? Entonces puede entrar a una zona, tener una multa, nosotros
y después nos llega una multa por haber pescado en zona, nosotros le tenemos que pagar el pescado, difícilmente lo podamos sancionar porque por los problemas de acceso al sector hay muy pocos capitanes, de hecho tenemos un problema muy importante de envejecimiento, sobre todo de los oficiales, y el hombre no tiene sanción por eso, ¿no? Entonces hay que reformular el tema de las multas, concepto, montos, responsabilidades, hay que mirarlo. Hoy en día el sector le está debiendo algo más, tengo entendido, algo más de $700.000 a DINAR por distintos conceptos. Bueno, y para terminar esta lista que están negociando con el gobierno, ¿qué otro punto destaca? Después, con el gobierno estuvimos, bueno, ahí con la financiación de las multas y tuvimos alguna conversación que empezó directamente por conversaciones nuestras con UTE sobre ver la posibilidad de bajar en algo las tarifas que pagamos, sobre todo en las plantas, ¿no? Para mejorar la ecuación de esta parte de la cadena. Y con eso se cerraría aproximadamente lo que estamos viendo con el gobierno. Acá uno de nuestros oyentes, tengo acá su mensaje, celular terminado en 267, nos dice que ayer el Banco de Seguros comunicó que bajaba casi la mitad por unos meses la tasa del seguro de accidentes de trabajo. ¿Esta es una de las medidas que ustedes estaban esperando, Olivera? Sí, señor. Me alegra mucho escucharlo, que se cumplió. Nos lo habían comentado hacía algo más de una semana, estábamos esperando que se hiciera público. Y la verdad que es un alivio sustancial porque estamos hablando de una baja antes pagábamos el 10,24, ahora vamos a estar pagando durante 6 meses aproximadamente, eso fue lo que nos anunciaron, tendría que ver la resolución si es tal cual, que vamos a estar pagando un 5% sobre toda la masa salarial. Es una diferencia importante que va a permitir, junto con las otras medidas, poder hacerse a la mar y, bueno, como hablamos, iniciar las transformaciones que importan. Enseguida completamos la entrevista viendo justamente qué posibilidades hay de un acuerdo, qué posibilidades hay de que se restablezca la actividad. ¿Cómo se sale del bloqueo en el que se encuentra el sector de la pesca en nuestro país? Más de 6 meses con los barcos parados. Estamos en diálogo hoy con Carlos Olivera, director ejecutivo de Nova Barca, vocero de la Cámara de Industrias Pesqueras. Olivera, falta saber, a propósito de la medida que ustedes tomaron, que las empresas tomaron, los sindicatos señalan que son rehenes de un lockout patronal, un lockout que los tiene a ellos con sus salarios complicados, obviamente generándole dificultades muy serias en su vida cotidiana, y por otro lado, enfrentando al Estado, ¿no? Colocando al Estado como quien tiene que resolver esta cuestión. ¿Qué dice usted a propósito de esta estrategia que han seguido las empresas? A ver, lo primero es decir que no es una medida. Si llevamos 6 meses repitiendo y se lo hemos dicho a los sindicatos, se lo hemos dicho al gobierno, es la realidad. Las empresas que han pensado que su número, que la ecuación les sirve, muchas trabajando, algunas trabajando a pérdida por mantener la operación como llevan hace años, por mantener el flujo de caja mientras se van endeudando, han estado trabajando, que son esas pocas que han ido saliendo. Después las que han tomado, cada empresa libremente ha tomado la decisión, saco o no saco los barcos. Entonces no hay una medida. Si bien hay un sentir colectivo de fin de era, digamos, de que ya no, como le comentaba antes, no hay a dónde huir y hay que enfrentar la realidad y hacer los cambios, la realidad es que no hay una medida y es lamentable que los sindicatos desde el primer día hayan asumido esa posición que terminó, llevan 6 meses beligerando con un enemigo que no existe contra nosotros, cuando en este tiempo todo lo que nosotros hemos estado hablando se refiere a los cambios que hay que tener a nivel de gobierno, ¿no? Entonces, primero, dejar eso en claro, no hay una medida. Después, paulativamente que se vaya dando, que vayan cayendo lo que ha dicho el gobierno, que va a ir cambiando, como por ejemplo usted comentaba ahora que ayer se publicó lo del Banco de Seguro del Estado, ahí se podrá ir considerando cada barco que vuelva a salir. También nos queda pendiente el tema del convenio colectivo. Nosotros el 8 de enero planteamos convenios a los 3 sindicatos y hoy pasaron todos estos 5 meses sin negociación y llegamos hoy sin convenio colectivo. Entonces, es una situación muy difícil. Nadie quiere estar 6 meses parado. Nosotros, en nuestro caso, la planta nuestra, tuvimos parado enero y febrero. Es decir, los barcos han estado parados todo el tiempo. Enero y febrero tuvimos parado a la planta también. Marzo y abril
hicimos un esfuerzo con materia prima importada o importada no traída en admisión temporaria, pero ya fue insostenible porque estábamos trabajando a pérdida, pero por lo menos durante 2 meses los trabajadores de la planta, las trabajadoras estuvieron en operación y ahora están en seguro de vuelta. Nadie quiere tener parada su empresa. O sea, hay un montón de cargos fijos. El parón de las industrias, de las plantas, también afecta a otros, ¿no? Afecta a pescadores artesanales. Pero totalmente. La pesca es un ecosistema. Los pescadores artesanales, no, todo lo que pescan, Uruguay consume muy poco pescado y gran parte de lo que consume lo importa. Entonces los pescadores artesanales, una parte de lo que pescan va al consumo interno y otra parte lo derivan a las plantas. Ahora que está empezando la temporada, se les complica muchísimo. Nosotros recibimos llamadas a diario porque en la medida en que vayan aumentando las capturas no saben qué hacer con el pescado, porque si no tienen plantas a las cuales despacharla, pero a su vez las plantas no pueden funcionar solo con el pescado de los pescadores artesanales porque es muy poco. Necesitan la pesca industrial alimentándola. Entonces se crea un cuello de botella que se hace muy peligroso y que se va complicando con cada día que pasa, ¿no? Ahora, la negociación esta no está planteada en términos en los que tienen que ceder son los trabajadores y el Estado. ¿Qué cede? ¿Dónde pone su parte la empresa o dónde ponen su parte los empresarios? Yo no diría que está en términos de ceder, está en términos de pensar y buscar soluciones objetivas. Si nosotros las cosas que pedimos, en el caso del Estado, que pedimos que se cambien, son en varios puntos temas que incluso son hasta ilegales, con informes informes jurídicos, y en el caso del tema del relacionamiento laboral, lo que proponemos es que se cambie la forma de trabajar para lograr que funcione, porque evidentemente lo que viene pasando hace 15, 20 años no funciona, porque nos trajo hasta acá. Entonces nosotros hemos propuesto soluciones, hemos tenido 5 meses para conversar sobre otras, porque somos pragmáticos, lo que queremos es que funcione. Si las que nosotros proponemos no son exactamente las que llevan a las que pueden pasar, siempre que se cumpla el objetivo. Nosotros lo que queremos es que la flota trabaje, que la pesca crezca, que exportemos 500 millones por año y tengamos 10.000 empleos. No queremos estar parados. Entonces, no creo que se deba dar la discusión en términos de quién cede y quién no. Estamos buscando, me parece que deberíamos estar buscando un objetivo común, que es que la industria florezca, y con ese objetivo común, siendo pragmáticos y honestos, los tres actores, es decir, Estado, sindicatos y cámaras, deberíamos llegar a conversar. Si de verdad queremos lo mismo, ¿no? Entonces no es un tema de ceder, sino de buscar soluciones. Bueno, ¿y cómo viene el intercambio en particular con el gobierno? Con el gobierno, lo voy a aclarar porque si no, no sería honesto, demorado. Es decir, tomó varios meses al gobierno reaccionar en este sentido, más allá del esfuerzo de algunos actores específicamente. Pero bueno, con el gobierno parecería que ya se está cerrando una primera etapa, que es la de implementar las medidas de urgencia. ¿Todas? No todo lo que nosotros pedimos, pero una parte que permitiría por lo menos paliar la situación y poder empezar a trabajar, literalmente, es decir, sacando los barcos a operar y arrancando de nuevo la industria, y trabajar aceleradamente para de aquí hasta antes de fin de año tener un paquete de medidas de cambios normativos. ¿Qué medidas pueden salir? Ya mencionamos una, la de la rebaja en 50% de las primas por accidentes de trabajo en este sector. ¿Qué otras tienen ahí? Según ustedes saben, la firma pronta, están por darse. Estamos esperando financiación en materia de multas y estamos esperando probablemente una reducción en la base de cálculo de los aportes patronales. Todas estas medidas lamentablemente son por un periodo de tiempo, pero bueno, que no era lo que nosotros buscamos que fueran definitivas, pero por lo menos esto permite salvar la situación. Y después alguna rebaja también en UTE, en las tarifas eléctricas. Serían por ahí. Ahí se redondearían las medidas de urgencia. ¿Hay plazos corriendo? Más allá de que obviamente lo que ocurrió ya es demasiado extenso, ¿no? Más de 6 meses con la flota parada. Ahora, ¿qué pasa? En esta fecha, ¿qué pasa con la zafra, etcétera? La llegada de la zafra le pone un revólver en la cabeza al sector, ¿no? ¿Cómo es eso? Explíquelo porque no necesariamente lo sabemos. Porque si se pierde la zafra ya no hay forma de recuperarse para una gran parte de las empresas. ¿Y cuál es el periodo? Sobre todo, el periodo de zafra comienza desde el mes de mayo, mediados del mes de mayo, fines del mes de mayo, hasta agosto o septiembre. Es decir, en esa época se da aproximadamente un 50% de toda la captura y no solo en volumen, sino en calidad. Es la mejor
se pesca el mejor pescado, de mejor tamaño, se pesca en menos tiempo, es un círculo, en la pesca tiene un círculo virtuoso. Cuando usted está en temporada, usted completa el barco, voy a hablar de la flota costera, en 3 días, con menos consumo de combustible, de comida y demás, por kilo producido, lo completa con una especie que vale más, de un mejor tamaño, y además no tiene pérdidas por descomposición o por el sol y otros tipos de fenómenos de manejo. Mientras que fuera de temporada, usted está 7 días afuera, consume combustible, hielo, alimento y demás de 7 días, no completa el barco, viene con la mitad de la bodega o menos, con un producto de menos valor y que además corre el riesgo por el calor de dañarse. Entonces eso, un círculo vicioso muy malo fuera de temporada o un círculo virtuoso muy bueno en temporada pesquera. Entonces, la temporada es clave, es decir, el sector no puede perder la temporada. Uh-huh. Y mientras tanto, si la pierde todo este tiempo en el que no se está operando, ¿qué ocurre? ¿Hay otros actores jugando? Por ejemplo, Argentina, los barcos argentinos, ¿qué papel juegan en este escenario? Los barcos argentinos tienen el derecho a pescar en la zona común, como nosotros vamos a sus aguas, ellos vienen a la nuestra, han estado pescando, nosotros lo monitoreamos, han estado viniendo acá frente a José Ignacio, ahí por la zona de nuestro oeste, y bueno, o sea, si no estamos nosotros, están otros operando, ¿no? Insisto, legalmente y como corresponde, ¿no? Pero bueno, sí, Argentina está pescando y nosotros no, nosotros tenemos la flota parada. ¿Los barcos argentinos, las empresas argentinas son más competitivas en este rubro? En este momento sí, y generalmente sí. Nosotros en el caso de la corvina, y quiero tirar una buena, Uruguay es muy reconocido por la calidad de su corvina, que es algo bueno que se hace con la flota costera. Primero se pesca y se descarga muy cerca de las plantas y eso hace que la calidad que mantiene el pescado es buena y eso permite muchas veces colocar. Hay clientes que te dicen, no, yo no compro de Argentina, compro solo de Uruguay y a veces de alguna empresa específica, ¿no? Pero ya digamos que en el caso de la corvina, en el África Occidental sobre todo, hay una marca país. Pero en materia de costos, Argentina siempre ha sido más competitivo que nosotros, eso es indudable. Pero quiero decir, ¿podemos perder mercado justamente por esta situación, por este impasse? Sí, estar 6 meses sin exportar nos deja fuera. Tenemos que ahora reenganchar, empezar. Nosotros, a pesar de toda la situación, muchas empresas, incluso con colaboración de clientes, asistimos ahora en abril a una feria que se hace en Barcelona todos los años. Estuvimos ahí, estuvimos explicando a los clientes, más que nada fuimos para calmarlos, porque no había pescado para vender, pero explicándole que la situación se iba a resolver, que la cadena se iba a reactivar en algún momento. Y bueno, mantenemos esos esfuerzos, nos mantenemos informándolos constantemente y trataremos de que en el momento en que tenemos clientes muy fieles de muchos años, con los cuales hay relaciones de larga data y con una gran compenetración, y muchos nos están aguantando. Algunos vamos a perder, lamentablemente, porque 6 meses sin estar jugando siempre pega, ¿no? Carlos Olivera, director ejecutivo de la empresa Nova Barca, vocero de la Cámara de Industrias Pesqueras. Le agradezco su participación hoy en Perspectiva y la respuesta a todas estas preguntas. Un gusto, muchas gracias, Emiliano. Quedamos entonces a la espera de las noticias, las novedades que surjan en los próximos días. A las órdenes.